Una niña de 12 años nunca debería experimentar el terror de ser atacada por un extraño en un supermercado, pero para Elena esa pesadilla estaba a punto de comenzar. La manzana rodó 3 pasillos antes de detenerse contra una lata de frijoles, dejando un rastro húmedo en el piso brillante del supermercado. Elena parpadeó confundida, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Había estado alcanzando las manzanas más rojas de la parte superior cuando el empujón llegó, violento y deliberado. No fue un accidente, no fue un roce casual de hombros en un pasillo estrecho. Fue una fuerza brutal que la envió tambaleándose hacia atrás, sus pequeñas manos perdiendo el agarre de la bolsa plástica que contenía su selección cuidadosa de frutas. El impacto contra el suelo de baldosas fue seco y contundente. Su codo golpeó primero, enviando una onda de dolor punzante por su brazo. Pequeñas pecas salpicaban su nariz enrojecida, y su coleta rubia, atada con una liga morada, ahora estaba deshecha. Su sudadera azul con estrellitas bordadas tenía una mancha húmeda donde había caído sobre un charco de jugo derramado. «Mocosos, como tú no se fijan por dónde van», gruñó el hombre que la había empujado. Era grande, con músculos hinchados que parecían más para intimidar que para trabajar, y una actitud que gritaba problemas. Sus ojos pequeños brillaban con una crueldad casual, como si lastimar a una niña fuera la parte más normal de su día. Elena se sentó lentamente, abrazando su brazo dolorido. Las palabras se atoraron en su garganta. No había hecho nada malo, solo estaba comprando frutas para su abuela. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de miedo, sino de una indignación pura que no sabía cómo expresar. Alrededor de ellos otros compradores se detuvieron. Una mujer mayor junto a los plátanos ahogó un grito. Un adolescente cerca de las naranjas bajó lentamente su teléfono, inseguro de si debía seguir grabando. Pero nadie se movió, nadie dijo nada. El hombre dio un paso más cerca, su sombra cayendo sobre Elena como una amenaza física. «Tal vez necesitas una lección sobre modales», murmuró, y su mano se levantó amenazadoramente, pero algo en el aire cambió. Un peso, una presencia, como si el mismo supermercado hubiera contenido la respiración. La mano del hombre se cerró en un puño, y Elena instintivamente se encogió contra el suelo frío. El silencio en el pasillo era ensordecedor, roto solo por el zumbido distante de los refrigeradores y el suave murmullo de música ambiental que parecía burlarse de la tensión. «¿Qué pasa, princesita? ¿Te comió la lengua el gato?» El hombre se inclinó hacia adelante, su aliento caliente oliendo a cerveza barata y cigarrillos. «Cuando un adulto te habla, respondes». Elena abrió la boca, pero no salió sonido alguno. Sus dedos temblaron mientras se aferraba al borde de su sudadera, deseando poder desaparecer entre las baldosas. Nunca había sentido tanto miedo, y lo peor era la mirada en los ojos del hombre, como si disfrutara cada segundo de su terror. «Mira nada más», continuó él, su voz cargada de desprecio. «Una mocosa malcriada que no sabe respetar a sus mayores. ¿Dónde están tus padres? Seguramente igual de inútiles que tú». Las palabras cortaron más profundo que cualquier golpe físico. Elena sintió las lágrimas amenazando con desbordarse, pero algo dentro de ella se rebeló contra la idea de darle esa satisfacción. La multitud creció. Una pareja joven se detuvo fingiendo examinar las naranjas, sus susurros urgentes apenas audibles. Un hombre de mediana edad con traje se quedó paralizado cerca de los melones, su mano sobre el teléfono celular, pero sin atreverse a usarlo. Una madre empujó rápidamente su carrito hacia otro pasillo, alejando a sus propios hijos de la escena. Todos miraban. Nadie actuaba. ¿Sabes qué? El hombre se agachó hasta quedar a la altura de Elena, su sonrisa cruel expandiéndose. «Creo que alguien necesita aprender que las acciones tienen consecuencias». Elena retrocedió instintivamente, su espalda presionándose contra la base del exhibidor de frutas. Las manzanas rodaron suavemente por encima de su cabeza mientras el hombre extendía su mano hacia ella. Pero entonces, justo cuando sus dedos estaban a centímetros de tocar su rostro, una voz tranquila cortó el aire como una navaja. «Creo que ya es suficiente.
La voz no era alta, no era amenazante en el sentido tradicional, pero tenía algo que hizo que cada persona en el pasillo se congelara instantáneamente. El hombre se enderezó lentamente, girando hacia la fuente del sonido, al final del pasillo. Una figura se acercaba con pasos medidos y deliberados. El hombre mayor caminaba como si el tiempo se moviera diferente a su alrededor. No había prisa en sus pasos, no había urgencia visible, pero cada movimiento parecía calculado con una precisión que hacía que el aire mismo se espesara. Llevaba una camisa de mezclilla descolorida, perfectamente planchada, y jeans que habían visto mejores días, pero que se ajustaban a él como una segunda piel. Sus botas no hacían ruido contra las baldosas, a pesar de su aspecto pesado y gastado. Tenía el cabello gris peinado hacia atrás, y líneas profundas marcaban su rostro curtido por años de sol y experiencias que nadie en ese supermercado podría imaginar. Pero eran sus ojos los que realmente captaban la atención, azules como el hielo, tranquilos como un lago en calma, pero con algo debajo de la superficie que sugería profundidades peligrosas. «¿Perdón?» El agresor se irguió completamente, su estatura imponente recuperando parte de la confianza que la voz había momentáneamente sacudido. «¿Disculpa? ¿Tú quién te crees que eres?» El hombre mayor se detuvo a unos metros de distancia, sus manos relajadas a los costados. No adoptó ninguna postura amenazante, no levantó la voz, no mostró ningún signo de agresión. Sin embargo, algo fundamental había cambiado en la dinámica del pasillo. «Abuelo», susurró Elena, y por primera vez desde que había caído, una sonrisa pequeña y aliviada tocó sus labios. El matón frunció el ceño, mirando entre Elena y el recién llegado. «¿En serio? ¿El abuelo al rescate?» Se rió, pero el sonido era forzado, menos convincente que antes. «Mira, viejo, esto no es asunto tuyo». La mocosa necesitaba aprender modales y yo estaba ayudándola a levantarse. Interrumpió el abuelo con voz suave pero firme. No era una pregunta, era una declaración de lo que iba a suceder. El silencio que siguió fue diferente al anterior. Mientras que antes había sido el silencio del miedo y la parálisis, ahora era algo más eléctrico, cargado de posibilidades. Los espectadores intercambiaron miradas nerviosas. Algunos retrocedieron instintivamente, como animales que sienten la proximidad de una tormenta. El matón miró al hombre mayor de arriba a abajo, evaluando. Vio a un hombre en sus 60, no particularmente alto, sin músculos visiblemente abultados. Debería haber sido una presa fácil, pero algo en la forma en que el abuelo se mantenía inmóvil, en la quietud absoluta de su postura, hizo que el aire se sintiera pesado y expectante. «Sí», murmuró el agresor lentamente, sin apartar la mirada del hombre mayor. Exactamente eso es lo que estaba haciendo. El abuelo extendió su mano hacia Elena, un gesto simple y deliberado que parecía reorganizar toda la geometría del pasillo. Ella la tomó sin dudarlo, y él la ayudó a ponerse de pie con una gentileza que contrastaba dramáticamente con la violencia de momentos antes. «¿Te lastimó?», preguntó, su voz apenas más alta que un susurro, pero cada palabra llegaba clara como cristal a todos los presentes. Elena negó con la cabeza, aunque se frotó el codo adolorido. «Estoy bien, abuelo». El matón observó este intercambio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¡Qué conmovedor! Una reunión familiar. Se cruzó de brazos, flexionando músculos que había cultivado en años de gimnasio e intimidación. «Pero el asunto aquí es que tu nietecita no sabe comportarse en público». El abuelo no respondió inmediatamente. Simplemente se quitó su chaqueta de mezclilla con movimientos meticulosos, doblándola una vez, luego otra, antes de colocarla cuidadosamente sobre el mango del carrito de compras más cercano. El ritual parecía importante, como un soldado preparando su equipo antes de la batalla. «Mi nieta», dijo finalmente, «no te debe ninguna disculpa». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. No fueron gritadas, no fueron amenazantes en el sentido tradicional, pero llevaban un peso que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. «¿Perdón?» El matón se irguió, su cuello enrojeciéndose. «¿Estás diciéndome cómo manejar la situación?»
Yo vi lo que pasó. Ella, tú la empujaste. Las palabras del abuelo no eran una acusación, eran un hecho establecido, inquebrantable, como la ley de gravedad. El silencio se extendió. El matón abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Por primera vez desde que había comenzado esta confrontación, parecía genuinamente desconcertado, no por miedo, sino por la absoluta certeza en la voz del hombre mayor. «Escucha, viejo», finalmente logró decir, «no sé de dónde sacas esa actitud, pero discúlpate con mi nieta». La voz del abuelo no subió de volumen, pero algo en su tono hizo que las luces fluorescentes parecieran brillar más frías. El matón se rió, pero el sonido salió nervioso, forzado. Miró alrededor del pasillo, buscando apoyo en las caras de los espectadores, pero solo encontró una atención incómoda y silenciosa. «¿O qué?», preguntó dando un paso adelante. «¿Qué vas a hacer si no lo hago?». El abuelo no retrocedió, no se tensó, simplemente esperó, como si la respuesta fuera obvia para todos excepto para el hombre frente a él. La paciencia del matón se agotó como una cuerda tensada hasta el punto de quiebre. «Ya me cansé de esta payasada», gruñó, y sin más advertencia, lanzó un puñetazo directo hacia la cara del abuelo. Lo que sucedió después desafió todo. El puño voló a través del aire con la fuerza de años de entrenamiento y violencia callejera, pero encontró solamente vacío. El abuelo había movido su cabeza apenas unos centímetros hacia la izquierda, un movimiento tan sutil que parecía casi accidental. El puñetazo pasó rozando su mejilla como una brisa furiosa. Antes de que el matón pudiera siquiera procesar lo que había fallado, sintió una mano firme pero gentil en su muñeca. No era un agarre violento, sino algo que parecía más una guía de baile. El abuelo simplemente redirigió el momentum del golpe, usando la propia fuerza del agresor para enviarlo tambaleándose hacia un lateral. El matón tropezó, chocando contra una exhibición de latas de frijoles. El estruendo metálico resonó por todo el pasillo mientras las latas rodaron en todas direcciones como proyectiles cilíndricos. «¿Qué carajo?». El matón se enderezó, su cara enrojecida más por la confusión que por el esfuerzo. Había entrenado boxeo, había estado en peleas reales, había dominado a hombres más grandes que él. Esto no debería haber pasado. Lanzó otro golpe, esta vez un gancho hacia las costillas. Nuevamente, el abuelo se movió con una economía de movimiento que parecía imposible para alguien de su edad. Un paso atrás, una ligera rotación de cadera, y el puño del matón golpeó aire una vez más. Esta vez, el abuelo no solo esquivó. Su mano izquierda se elevó en un movimiento fluido, conectando con el antebrazo extendido del agresor. No fue un golpe destinado a causar daño, sino a desequilibrar. El matón giró involuntariamente perdiendo el balance. Los espectadores ahogaron exclamaciones. Elena se había refugiado detrás de un carrito abandonado, sus ojos grandes observando, algo que no podía comprender completamente, pero que la llenaba de un orgullo feroz. El matón recuperó su postura, respirando pesadamente. Por primera vez, la duda genuina cruzó por su rostro. «¿Quién diablos eres tú?». El abuelo no respondió. Simplemente ajustó su postura ligeramente, los pies separados al ancho de hombros, las manos relajadas, pero listas. Su expresión permanecía serena, como si estuviera esperando el autobús en lugar de enfrentando a un hombre que le triplicaba la agresividad. «Última oportunidad», dijo suavemente. «Discúlpate con Elena». El matón rugió y cargó con ambos puños volando. El abuelo esquivó la carga con una gracia que desafiaba su edad, pero cuando el matón se estrelló contra la estantería de cereales, algo más emergió del caos de cajas cayendo. Un segundo hombre, más delgado pero con ojos calculadores y nudillos marcados por cicatrices, había estado observando desde el pasillo contiguo. «Marco necesita ayuda con el abuelo», murmuró él, recién llegado, haciendo crujir sus dedos mientras se acercaba por el flanco izquierdo. Elena sintió que su estómago se contraía. Era una cosa ver a su abuelo manejar a un matón, pero 2 contra 1 parecía injusto, incluso para alguien con las habilidades misteriosas que había demostrado. Marco,
El primer agresor se enderezó escupiendo fragmentos de cereal aplastado. Carlos, perfecto timing. Este viejo cree que es Bruce Lee o algo así. El abuelo evaluó la nueva situación con la misma calma inquebrantable, pero Elena notó algo diferente en su postura. Sus hombros se tensaron ligeramente, y su peso se distribuyó de manera más equilibrada entre ambos pies. No era miedo, sino preparación. Carlos se movió primero, lanzando un golpe rápido hacia las costillas del abuelo desde la izquierda, mientras Marco atacaba desde el frente. Por primera vez, el hombre mayor no pudo esquivar completamente. El puño de Carlos rozó su lado, arrancándole un gruñido suave pero audible. El sonido envió una onda de shock a través de los espectadores. El abuelo había parecido intocable, casi sobrenatural en su capacidad para evitar el daño. Pero ahora había sangre, una línea delgada corriendo desde el labio partido donde el segundo golpe de Marco había conseguido hacer contacto. ¿Ves eso? Marco sonrió con malicia. Sangra como cualquier otro viejo. El abuelo se secó la sangre con el dorso de la mano, sus ojos azules, endureciéndose por primera vez desde que había aparecido. Cuando habló, su voz mantuvo el mismo tono calmado, pero había acero debajo de las palabras. Elena dijo sin apartar la mirada de sus oponentes, «Ve hacia la entrada principal. Ahora». «Pero abuelo, ahora». Los dos hombres intercambiaron una sonrisa de depredadores que habían acorralado a su presa. Se separaron ligeramente, forzando al abuelo a dividir su atención entre ambos flancos. «Esto va a ser divertido», murmuró. Carlos, haciendo girar sus hombros como un boxeador preparándose para el asalto final. El abuelo respiró profundamente una vez, y algo fundamental cambió en su demeanor. La gentileza paternal se desvaneció, reemplazada por algo más primitivo, más peligroso. Los fluorescentes parpadearon momentáneamente, como si el supermercado mismo presintiera lo que estaba por venir. Los dos hombres atacaron simultáneamente, pero lo que sucedió después convirtió el pasillo del supermercado en algo que parecía sacado de una leyenda. El abuelo se movió como si el tiempo hubiera cambiado de velocidad solo para él. Cuando Carlos lanzó su puño derecho, el hombre mayor no solo lo esquivó. Atrapó la muñeca del agresor, giró su cuerpo como un bailarín y utilizó el propio momentum de Carlos para enviarlo volando directamente hacia Marco. Los dos hombres colisionaron con un crujido enfermizo, tropezando sobre latas esparcidas. Pero no se detuvieron allí. Se levantaron más furiosos ahora y volvieron a la carga. Esta vez el abuelo no se contentó con esquivar. Su mano derecha se disparó hacia adelante, un golpe tan rápido que parecía haber teletransportado desde su posición inicial hasta el pecho de Marco. El sonido del impacto resonó como un tambor grave. Marco se dobló, el aire expulsado de sus pulmones en un jadeo desesperado, antes de desplomarse hacia atrás. Carlos, viendo a su compañero caer, rugió y cargó como un toro enfurecido. El abuelo simplemente giró, levantó su pierna en un movimiento fluido, y Carlos corrió directamente hacia la suela de su bota. El golpe lo levantó del suelo y lo envió estrellándose contra la exhibición de refrescos. Las botellas explotaron como fuegos artificiales líquidos. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces, desde algún lugar en la multitud, alguien susurró con reverencia absoluta, «Dios mío, es Chuck Norris». El nombre se extendió como ondas en un estanque. Teléfonos se alzaron automáticamente, pero no para llamar a la policía, para grabar al hombre que acababan de presenciar hacer lo imposible. «No puede ser», murmuró una mujer mayor cerca de la caja registradora. «Es él», confirmó un empleado joven, sus ojos brillando con asombro. «Es realmente Chuck Norris». El abuelo, Chuck, se enderezó lentamente, sacudiéndose fragmentos de vidrio de su camisa como si fuera polvo común. No parecía particularmente impresionado por lo que había logrado. Para él, aparentemente, era solo otro martes. Marco y Carlos yacían entre los escombros de productos destrozados, gimiendo, pero claramente vivos. Chuck los observó con la expresión de alguien, evaluando si vale la pena comprar manzanas un poco. «Magulladas». «Elena»,
dijo suavemente, extendiendo su mano hacia su nieta, que había desobedecido completamente su orden de irse. Creo que ya terminamos aquí. Pero la multitud no había terminado con él. Los murmullos se intensificaron y el círculo de espectadores se cerró, no con amenaza, sino con algo que rayaba en la adoración. Marco intentó levantarse una vez más, sangre goteando de su nariz, rota, el orgullo herido impulsándolo más que cualquier lógica. Esto no ha terminado, viejo», farfulló, tambaleándose como un borracho mientras buscaba algo, cualquier cosa, que pudiera usar como arma. Chuck Norris lo observó con la paciencia de alguien que había visto esta desesperación 1000 veces antes. «Sí», dijo simplemente, «ya terminó». Pero Marco agarró una botella de vino rota del desastre de la exhibición, sosteniendo el vidrio dentado como una daga improvisada. «Te voy a cortar, desgraciado». El cambio en Chuck fue instantáneo y terrible. La gentileza paternal se evaporó completamente, reemplazada por algo que había mantenido dormido durante décadas. Sus ojos azules se volvieron fríos como el acero ártico, y cuando se movió, no fue con la gracia medida de antes, sino con la precisión letal de una máquina de guerra. Su mano izquierda golpeó la muñeca de Marco con la fuerza de un martillo. El vidrio salió volando, estrellándose contra el suelo en 1000 fragmentos. Su mano derecha, en el mismo movimiento fluido, se cerró alrededor de la garganta del matón, levantándolo del suelo con una fuerza que parecía imposible para un hombre de su edad. «Cuando amenazas a mi familia», dijo Chuck, su voz apenas un susurro pero cargada de una autoridad que hizo que hasta los refrigeradores parecieran guardar silencio. «Cruzas una línea que no puedes descruzar». Marco colgaba como un muñeco de trapo, sus pies pateando débilmente en el aire. Chuck lo sostuvo así durante exactamente 3 segundos, suficiente para que el mensaje fuera completamente claro antes de soltarlo. Marco se desplomó como un saco de cemento, tosiendo y luchando por respirar. Carlos, viendo el destino de su compañero, intentó arrastrarse hacia la salida más cercana. Chuck se giró hacia él con movimientos que parecían coreografiados por la misma física. «No», dijo Chuck, y su voz hizo que Carlos se congelara instantáneamente. «Tú vas a quedarte aquí hasta que llegue la policía. Vas a disculparte con mi nieta, y vas a recordar este día cada vez que siquiera pienses en lastimar a alguien más débil que tú». Carlos asintió frenéticamente, lágrimas mezclándose, con sangre en su rostro magullado. La multitud permaneció en silencio absoluto, testigos de algo que trascendía una simple pelea de supermercado. Habían visto la diferencia entre violencia y justicia, entre fuerza bruta y poder. Chuck se giró hacia Elena, su expresión volviéndose instantáneamente tierna. «¿Estás bien, mi amor?» El supermercado había sido transformado en un teatro improvisado, y cada persona presente entendía que acababa de presenciar algo extraordinario. Los teléfonos celulares surgieron como flores después de la lluvia, todos apuntando hacia el hombre de camisa de mezclilla que estaba ayudando gentilmente a su nieta a recoger las manzanas esparcidas. «Alguien más grabó eso», susurró una mujer cerca de la caja registradora, sus manos temblando mientras revisaba su teléfono. «Por favor, díganme que alguien grabó eso». Miguel, el cajero de 19 años que había trabajado allí durante 2 años, se acercó lentamente con los ojos desorbitados. «Señor, ¿es usted realmente...?» Chuck levantó la vista, una manzana en cada mano, y sonrió con la misma calidez que había mostrado al elegir frutas con Elena media hora antes. «Solo soy un abuelo comprando manzanas con mi nieta». Pero la multitud no iba a aceptar esa respuesta tan fácilmente. Una señora mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Hace 30 años mi esposo era fanático suyo. Veía todas sus películas. Nunca creyó que lo conocería». Un adolescente cerca de los congeladores murmuró a su amigo: «Hermano, esto va a ser viral en menos de 1 hora. Chuck Norris acaba de destruir a 2 tipos en un supermercado para proteger a su nieta». Desde el otro extremo de la tienda, una madre que había presenciado todo desde el inicio, se acercó con sus 2 hijos pequeños. «Mis hijos querían agradecerle», dijo tímidamente.
Ellos vieron lo que esos hombres hicieron y tenían miedo. Los niños, de quizás 6 y 8 años, miraron a Chuck con la reverencia típicamente reservada para superhéroes. El mayor susurró: «¿Eres el hombre más fuerte del mundo?» Chuck se agachó hasta quedar a su altura. «No», dijo suavemente. «Solo soy alguien que no permite que las personas malvadas lastimen a los niños». Marco y Carlos, ahora sentados contra una pared con empleados del supermercado vigilándolos, observaban la escena con una mezcla de dolor físico y humillación absoluta. Habían pasado de ser los depredadores a ser parte de una historia que se contaría durante años. La gerente del supermercado, una mujer de mediana edad llamada Patricia, se acercó nerviosamente. «Señor Norris, yo no sé qué decir. El daño a la mercancía». Chuck sacó su billetera tranquilamente. «¿Cuánto?» «No, señor. Por favor, es un honor tenerlo aquí. Todo está cubierto». El murmullo de la multitud creció. Teléfonos siguieron grabando, capturando no solo a una leyenda, sino a un hombre que había convertido un acto de protección en una lección de humanidad. Elena tiró de la manga de su abuelo. «¿Podemos terminar de comprar? Todavía necesitamos leche». Las sirenas llegaron 15 minutos después, pero para entonces el supermercado había sido reorganizado con una eficiencia militar. Los empleados habían limpiado la mayoría de los productos esparcidos, mientras que Marco y Carlos permanecían sentados en silencio, custodiados por 3 trabajadores voluntarios que parecían estar disfrutando enormemente su nuevo papel. El oficial Rodríguez, un veterano de la policía local con 20 años de experiencia, entró esperando encontrar una escena de crimen típica. En lugar de eso, se topó con lo que parecía una convención de fanáticos improvisada, todos susurrando emocionadamente mientras señalaban hacia un hombre mayor que estaba pacientemente esperando junto a una niña pequeña. «¿Usted es el que reportó el incidente?», preguntó Rodríguez acercándose a Chuck con su libreta lista. «En realidad», interrumpió Patricia, la gerente, «fueron varios clientes quienes llamaron. Esos 2 hombres», señaló hacia Marco y Carlos, «agredieron a la niña. El señor Norris simplemente la protegió». Rodríguez parpadeó. «¿Norris como en Chuck Norris?», confirmó una docena de voces al unísono desde la multitud que se había negado a dispersarse. El oficial miró a Chuck con una mezcla de incredulidad profesional y admiración apenas contenida. «Señor, voy a necesitar que me cuente exactamente qué pasó». Chuck relató los eventos con la precisión de un informe militar, sin adornos ni dramatismo, simplemente hechos. Su nieta fue atacada, él intervino, se defendieron cuando fue necesario. Su versión fue corroborada instantáneamente por una docena de testigos ansiosos por ayudar. «¿Y usted no resultó herido?», preguntó Rodríguez, observando la ausencia total de marcas en Chuck. «No», respondió Chuck simplemente. Rodríguez miró hacia Marco y Carlos, quienes claramente habían recibido la peor parte del intercambio, luego de vuelta a Chuck, quien parecía como si acabara de terminar de comprar comestibles en un día perfectamente normal. «Los testigos confirman que estos 2 iniciaron la agresión», murmuró Rodríguez mientras tomaba notas. «Autodefensa clara y protección de un menor». Elena tiró suavemente de la mano de su abuelo. «¿Ya podemos irnos? Mamá va a preocuparse si llegamos tarde». Rodríguez cerró su libreta. «Son libres de irse. Tenemos toda la información que necesitamos». Hizo una pausa, luego agregó con una sonrisa: «Señor Norris, es un honor conocerlo». Chuck asintió cortésmente, tomó la mano de Elena y se dirigió hacia la salida como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero mientras caminaban, Elena no pudo evitar notar que cada persona en el supermercado lo seguía con la mirada, sus teléfonos aún grabando, capturando los últimos momentos de una historia que ya estaba comenzando a vivir, su propia vida. El primer video apareció en TikTok exactamente 37 minutos después de que Chuck y Elena salieron del supermercado. Miguel, el cajero, había logrado capturar los últimos 15 segundos del enfrentamiento, el momento exacto donde Chuck levantó a Marco del suelo con una sola mano.
No van a creer lo que acabo de ver, escribió en mayúsculas, sus dedos temblando, mientras subía el clip. Chuck Norris acaba de defender a su nieta en mi trabajo. El video explotó. En 2 horas tenía 500.000 de visualizaciones. En 4 horas había sido compartido en cada plataforma social conocida por la humanidad. Twitter se volvió loco con hashtags como One Chuck Norris is Real y Supermercado Justice. Los memes llegaron como una avalancha digital. Chuck Norris no compra comestibles. Los comestibles se compran a sí mismos para impresionarlo. Esos 2 tipos pensaron que estaban peleando con un abuelo. El abuelo resultó ser una leyenda viviente. María Fernández, la mujer que había sido testigo desde el pasillo de lácteos, subió su propio video a Facebook. Gente, acabo de ver a Chuck Norris en persona. No, en serio. Acabo de ver por qué este hombre se convirtió en una leyenda. Protegió a su nieta como si fuera la cosa más natural del mundo. Su video más largo y con mejor calidad mostró la transformación completa. El abuelo gentil comprando manzanas, la aparición calmada cuando Elena fue atacada y la demostración silenciosa pero devastadora de por qué molestar a Chuck Norris era una muy mala idea. Las celebridades comenzaron a retuitear. Los noticieros se conectaron. Breaking news. Chuck Norris Stops Supermarket Bullies apareció en CNN, con el video reproducido en bucle detrás del presentador. Pero los comentarios más conmovedores vinieron de padres y abuelos comunes. Esto es lo que significa proteger a tu familia, escribió un padre de Texas, no buscando peleas, sino estando preparado cuando la pelea te encuentra a ti. Un comentario en particular resonó más que otros, compartido miles de veces. Mi abuelo murió el año pasado. Siempre dijo que daría cualquier cosa por protegernos. Viendo este video, creo que entiendo lo que quería decir. Chuck Norris no. Solo defendió a su nieta. Nos recordó lo que significa realmente amar a alguien. A medianoche, el hashtag #MeQueroAbuelosHéroes estaba tendencia mundial. Docenas de personas compartían historias de sus propios abuelos, sus propios momentos de protección familiar. Elena, completamente ajena a la tormenta digital, dormía pacíficamente, soñando con manzanas rojas y la mano fuerte de su abuelo en la suya. En Internet, una leyenda había nacido nuevamente. La cocina de la casa de Chuck era exactamente lo que esperarías de un hombre que había vivido una vida extraordinaria, pero valoraba las cosas simples. Limpia, funcional, con una mesa de madera gastada por décadas de comidas familiares. Elena estaba sentada en su silla favorita, las piernas balanceándose, mientras observaba a su abuelo lavar las manzanas que finalmente habían logrado comprar. «Abuelo», dijo Elena suavemente, «¿por qué no me dijiste que eras famoso?» Chuck sonrió mientras secaba cada manzana con cuidado meticuloso. «No soy famoso, mi amor, solo soy tu abuelo. Pero toda esa gente en el supermercado conocían tu nombre y lo que hiciste». Elena hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Fue como en las películas». «Las películas son películas», respondió Chuck, cortando una manzana en 1950 segmentos perfectos. Esto era real, y en la vida real, lo único que importa es proteger a las personas que amas. Elena masticó pensativamente un pedazo de manzana. Era dulce, exactamente como su abuelo había predicho en el supermercado. ¿Te dan miedo esos hombres malos? Chuck se detuvo un momento, considerando la pregunta con la seriedad que merecía. ¿Sabes qué me da miedo de verdad? Elena negó, con la cabeza. Que alguien lastimara a mi nieta y yo no estuviera allí para impedirlo. El teléfono de Chuck había estado sonando toda la tarde, pero él lo había silenciado después de la 5ª llamada de un reportero. El mundo exterior quería una pieza de la leyenda, pero aquí, en esta cocina, solo era un abuelo ayudando a su nieta con la tarea de matemáticas. ¿Tuviste miedo hoy?, preguntó Chuck mientras revisaba los problemas de división de Elena. Un poco, admitió ella. Pero no cuando apareciste, sabía que estarías bien. ¿Cómo? Elena lo miró con esos ojos grandes y serios que tenían los niños cuando dicen verdades profundas sin darse cuenta. Porque eres mi abuelo. Los abuelos siempre cuidan a sus nietos. Es su trabajo.
Chuck sintió algo cálido expandirse en su pecho, algo más poderoso que cualquier golpe que hubiera dado jamás. «Exactamente», murmuró, revolviendo su cabello. «Es nuestro trabajo». Afuera, el mundo seguía compartiendo videos y creando memes. Los noticieros analizaban cada segundo de la filmación disponible. Internet debatía y celebraba. Pero aquí dentro, Chuck Norris simplemente era lo que siempre había querido ser. Por encima de todo, un buen abuelo sentado en su cocina, ayudando a Elena con sus deberes mientras el sol se ponía sobre un día que recordarían para siempre. Algunos héroes usan capas, otros usan camisas de mezclilla y hacen que las manzanas sepan exactamente cómo